Siempre me ha pasado que me cuesta ponerme a estudiar, que procrastino, que digo, hoy voy a ponerme a estudiar una hora historia y al final no lo hago. Normalmente suelo escribir en mi agenda qué es lo que quiero hacer. Entonces lo que hice fue escribir qué es lo que tenía que hacer, los deberes, pasatiempos. Entonces lo que yo tenía puesto era hacer los deberes de lengua, de matemáticas, estudiar biología y estudiar física y química. Como el examen de biología era dentro de poco tiempo, entonces puse 2 horas. Con poco tiempo en realidad es una semana, pero estoy intentando, después de ver qué es lo que pasa cuando estudias un día antes, estudiar con una semana de antelación. Lo que pasa es que 2 horas puede ser mucho, por lo que decidí hacer una cosa. Digo, voy a estudiar 2 horas en total, no 2 horas seguidas, porque cuando ves que tienes que estudiar durante 2 horas, te da pereza, obviamente, por lo que decidí dividirlo en periodos de 20 minutos. Entonces lo que hacía era estudio 20 minutos y después, durante lo que necesite, pues descanso. No es como el método Pomodoro en el cual tienes, por ejemplo, 20 minutos, 5 descanso, 20 minutos, 5 descanso, sino que eres libre de elegir cuánto tiempo tener. Es decir, puedes tener 1 minuto, puedes tener 5, puedes tener 10 o puedes no tener ninguno y seguir estudiando. Entonces, claro, cualquiera podría decir, bueno, pues yo puedo elegir tener, o sea, si no tienes un periodo de tiempo, que sean los 5 minutos que da el método Pomodoro de descanso, pues podría estar pues todo el día y al final no volver a estudiar. Pero lo que yo hago para evitar que me pase esto es pensar en por qué estoy estudiando. ¿Por qué estoy estudiando biología? Pues porque quiero sacar un 10, porque quiero tener una beca, porque quiero estudiar lo que me gusta en la universidad de mis sueños. Esa motivación a veces falta, pero se ayuda. Puedes escribirlo. Es cierto que a veces, por lo menos a mí me pasa, que de repente tengo un montón de motivación. No me hace falta, porque siempre tengo las razones por las que estudio en mi cabeza, pero si eso te pasa, puedes escribir las razones. Es decir, cuando tengas ese pico de motivación, vas y escribes pues la razón, ¿no? Y así cuando tengas que estudiar, pues que lo leas y recuerdes por qué estás estudiando. Porque es cierto que yo estoy estudiando biología y es algo que a mí no me interesa y probablemente me vaya a servir y me vaya a olvidar el día de mañana y todo eso. Pero es lo que necesito para poder llegar a mis metas. Entonces, bien, lo que tienes que hacer es estudias 20 minutos y después, como he dicho, dejar un periodo de tiempo. El periodo de tiempo que necesites. Cuando tú mismo vayas de nuevo a ponerte a estudiar esos otros 20 minutos, significa que lo estás haciendo bien, porque tú solo has ido a ponerte a estudiar de nuevo. Y luego lo repites, y luego lo repites. Es un total de 6 periodos de 20 minutos. Y si eres capaz de durante 5 veces ir tú y sentarte y ponerte a estudiar 20 minutos, no digo que se te vaya a resolver la vida, ni que vayas a sacar un 10 100% en ese examen, pero es un gran paso, porque es el primer paso para poder estudiar durante 2 horas seguidas. No digo que vayas a hacer esto durante toda tu vida, porque llegará un momento en el que tengas que ponerte a estudiar 3, 4 horas seguidas y no puedes hacer eso porque no tendrás tiempo, cosa que a mí también me sucede porque yo en lo personal entre semana no tengo tiempo y solo puedo estudiar bien en los fines. Entonces, los fines de semana los tengo que aprovechar todo lo que pueda porque es el único momento en el que tengo que estudiar. Pasa que no puedo, o sea, no soy capaz de estudiar durante
3 o 4 horas seguidas. Entonces, lo que he ideado es esto. Básicamente es el primer paso para poco a poco ser más capaz. No sé cómo explicar esto, pero no puedes saber correr sin haber aprendido antes a andar. Porque supongamos que ahora mismo no sabemos caminar. Tenemos que aprender. Entonces vamos como paso por paso, ¿no? Intentándolo. Después acabas aprendiendo a andar y al final acabas sabiendo correr. Entonces, si no sabes ponerte a estudiar durante tanto tiempo, 2 horas, ¿no? Que puede parecer demasiado. Es cierto que son 2 horas, son 2 horas seguidas, pero si puedes hacerlo en el periodo de tiempo que tú te propongas, es decir, lo que tú necesites, no te excedas. Tampoco te sientas culpable por el hecho de que a lo mejor te has quedado, no sé, 1 hora, pero si vuelves a ponerte 20 minutos, otros 20 minutos después de los primeros a estudiar, significa que lo estás haciendo bien. Mientras no lo dejes, está bien. Aun si son 3 horas, lo que has dejado entre 20 y 20, si te vuelves a poner a estudiar, está bien. Porque eres consciente de que tienes que hacerlo y lo haces tú solo, sin que tengas un temporizador que te diga ponte a estudiar otra vez. Lo que suelo usar yo para estudiar es una aplicación llamada Focus Plant. O también hay veces que simplemente apago el móvil, lo guardo y así de esa forma pues durante el día, un sábado o un domingo, pues estoy todo el día estudiando sin distracciones. Pero es cierto que a veces que necesito el móvil para esta aplicación. Lo que pasa es que, claro, esto usa el método Pomodoro, entonces pues tiene unos periodos de tiempo y tal. Lo que yo hago es, me pongo 20 minutos y lo que hago es básicamente en la agenda poner, por ejemplo, si son 2 horas, pues lo divido en 6 periodos de 20 minutos y voy marcándolo. Esto es lo que llevo a día de hoy. Ahora me voy a poner con el tercer periodo de tiempo para poder seguir estudiando. Que no me gusta, pero aún así yo pienso lo que quiero hacer en el futuro. Pienso lo que en cambio me va a beneficiar. No es que esté muy motivada, pero me ayuda. Que eso es algo muy importante, la motivación. Y es cierto que también hay veces que tienes que estudiar y no tienes motivación y aún así tienes que estudiar y puede ser horrible. Pero lo único que tienes que hacer es intentarlo. En el momento en el que te pongas, al final acabarás. Te pones a estudiar. No puedes. Primero de todo, si estás, coge el móvil y pon el temporizador. En la aplicación que he mencionado, te bloquea todas las aplicaciones. Es decir, que aunque tú salgas, a menos de que lo dejes, no puedes entrar a nada. Lo cual, pues, puede ayudar. Así que lo único que tienes que hacer es primero coger el móvil, poner el temporizador, poner 20 minutos, aunque sea el temporizador del móvil, no importa. Le das la vuelta, lo dejas, coges el libro y te pones a estudiar. Después, de un momento a otro, el temporizador sonará, porque 20 minutos se pasan muy rápidos, lo cual también ayuda a esas 2 horas, porque hace que esas 2 horas pasen más rápidas, aunque tardes tal vez, no sé, 7 horas en terminar ese periodo de 2 horas. Si has estudiado las 2 horas, está bien, ya está. Esto sin tener en cuenta cuánto tiempo de antelación tienes que ponerte a estudiar, de qué forma, todo eso ya es externo a esto. Yo solo estoy hablando del tiempo, pero por supuesto que es importante estudiar pues con bastantes días de antelación, lo digo por experiencia. Si te pones a estudiar 2 horas cada día con una semana de antelación, tienes el 10 asegurado. Pero teniendo en cuenta que uno no tiene tiempo, está ocupado, hay deberes, el estudiante tiene que estudiar las asignaturas, entonces puede ser bastante complicado, pero si se hace bien, sí se puede. Al final, si te lo propones, puedes. Si quieres, puedes. Y eso es todo. Os deseo mucha suerte con vuestros exámenes. Y recordad que el hecho de que tengas pereza para estudiar no es nada malo, es totalmente normal.
a mí también me pasa. Es cuestión de acabar acostumbrándose, cosa por la cual opino que este método puede ayudar bastante. No lo he visto nunca, la verdad, porque tal vez no sea eficiente con todo el mundo, porque necesitas estudiar. A ver, y aquí esto puede ser un poco confuso porque una cosa es querer estudiar, otra cosa es que te interese. A mí no me interesa el tema, sin embargo me pongo a estudiar porque sé que lo necesito y porque quiero sacar mi sobresaliente. Entonces, yo lo digo de nuevo, es un gran paso el hecho de que tú solo vayas a ponerte a estudiar de nuevo esos 20 minutos. No es lo mismo que tener un periodo de 5 minutos y después que tengas que ponerte, porque estás obligado. Pero cuando lo haces tú, entonces creo que es mucho mejor. Ahora sí, eso ha sido todo. Espero que os sirva, que os haya gustado, que se me haya entendido y lo más importante, que os vaya bien en vuestros exámenes. Adiós.